Bienvenidos a todos, estoy con Gonzalo Pérez Taiman. Él es founder y partner de Arpegio, una venture capital que está metido en el mundo de los alimentos. Bienvenido, Gonzalo, ¿cómo estás? Muchas gracias, Jaime, por tenerme acá. Encantado. Nos conocemos hace también muchísimo tiempo, sí. Y he visto todo este proceso que has venido haciendo con el tema de levantamiento de fondo, invirtiendo en startups, recolocándote, yéndote de Perú a otro país para poder continuar esta aventura. Ahí nos vas a contar un poco. Y porque hoy día quiero aprender más sobre el mundo de los fondos, entender cómo funcionan, cómo están los incentivos alineados, porque yo siento que me hubiera servido en el momento de yo estar ganando capital emprendedor, sí. Entender cómo pensaban los que estaban al otro lado de la mesa, sí. Los que entregaban el dinero, sí. ¿No? Entonces, bueno, antes de entrar en ese tema, cuéntanos un poco sobre ti, cuáles han sido los pasos que has venido tomando que te han llevado a lo que haces actualmente con Arpegio. Claro. Bueno, a ver, yo estudié medio ambiente y negocios en la universidad. Hice un double major. En la época de la universidad hice una práctica en New Ventures México, que el tema de emprendimiento y emprendimiento social específicamente, claro. Viendo planes de negocios. Tuve otra práctica en Environmental Defense, también un tema muy ambiental, pero pegado a los negocios. Y me tocó hacer un proyecto sobre Climate Friendly Agriculture. ¿Qué prácticas se podrían adoptar para mejorar el impacto de la agricultura con el tema de cambio climático? Luego regreso a Lima y comienzo a emprender. Dejo de lado un poco el tema ambiental. Lancé una cosa con unos amigos que se llama Go-Kart, que eran unas postales publicitarias que estaban en varios cafés, restaurantes de Lima. Sí. Eso duró unos años. De ahí hice como un máster especializado en emprendimiento en Centrum, y termino trabajando con el director del programa, que me jala su empresa para crear nuevos negocios. Era como el emprendedor in-house que creaba nuevas cosas. Creamos Couponium, que luego se pasa a ser Plaza Points, y pasamos por la primera generación de Guaira, exacto, sí. En esa época recién comenzaba el tema de las aceleradoras. Habían algunas de universidades, pero no funcionaban como funcionan hoy día, ¿no? Dejo Plaza Points un tiempo después, entro a trabajar con un ex socio mío de Go-Kart en una empresa de facturación electrónica y como supply chain finance, y de ahí vuelvo a conectar con Giancarlo Seco, que también lo conoces, que trabajó conmigo en Couponium, en Plaza Points, y juntos nos lanzamos a hacer este tema de Last Mile Delivery, que comienza como Aizen, pasa a ser Vend. Sí. Y bueno, al final decidimos cortar la parte de venta, Aizen continúa, pero ahí fue que yo digo, hasta acá nomás con esta empresa y voy a ver qué hago después. Claro. Y ahí es cuando comienza todo este tema de ver si voy por el camino de más tradicional, si busco un trabajo, si lanzo otra compañía, o había salido una tercera opción que era lanzar un fondo, que me había encantado las reuniones que había tenido con inversionistas, sobre todo inversionistas de fondos que eran súper profesionales, que tenían un método, que hacían preguntas muy interesantes y que no necesariamente eran las preguntas que yo en esa época me hubiera hecho. Y me dio mucha curiosidad aprender sobre ese mundo, y ahí es cuando decido sentarme al otro lado de la mesa, digamos, ¿no? Y yo en mi experiencia en Vend nos había dado la oportunidad de conocer a mucha gente del ecosistema en Latinoamérica, no solo en Perú. Y habíamos pasado por Startup Chile, hubo una oportunidad para mudarnos a Chile como familia, y en verdad es un buen sitio para hacer fondos, para emprender. Hay un buen ecosistema, hay mucho talento, y ahí terminé creando, nos mudamos a Chile y creé Arpegio. Arpegio al final es un fondo de venture capital, y invertimos en empresas de tecnología dentro de la industria de alimentos, pero de la manera más amplia posible. O sea, no somos foodtech, no somos agtech solamente, sino cualquier empresa de tecnología que de alguna manera aporte a la productividad, a mantener la competitividad del sector de alimentos en América Latina, es algo que entra dentro de nuestro scope. O sea, llegué yo a esa decisión en parte tratando de juntar todo mi background, el tema de ambiental, social, que hay mucho por hacer, que con muy poco esfuerzo puede lograr mucho impacto social y ambiental en el mundo de alimentos, de agricultura.
Hay mucho por hacer en términos de negocios, o sea, está como que algunos años atrasados, entonces todos los cambios que has visto en otros sectores, en fintech, por ejemplo, o medios, no sé, faltaba que ocurra, es como tener una bola de cristal y saber que se van a venir cosas o se van a aplicar ciertas tecnologías que todavía no están en ese mundo. Y tercero, que había un claro beneficio de América Latina en términos de especialización o de reconocimiento global por el tema de agroexportaciones y por el tema de food y como mercado de consumo interno también era muy interesante. Entonces hacía sentido decir, somos un fondo de Latinoamérica enfocado en food, agro, y encontrar talento global que pudiera estar interesado en emprender en América Latina. Y nada, y así es como llegamos a eso, decidimos especializarnos porque creíamos que había ciertas ventajas en tener un fondo especializado, y en eso estamos. Conocí a mi socio en el camino y ahí vamos. Por su lado, él qué cosa le parecía interesante, o sea, me queda clarísimo esta combinación de toda tu trayectoria que conlleva a esta unión en un solo propósito. Claro. Para tu socio, ¿cómo fue un poco llegar también a ese punto? Fue un poco de coincidencia. O sea, yo llegué a él a través de un posible inversionista del fondo, que me dijo, oye, hay una persona que está haciendo algo parecido y deberías hablar con él. Y yo le toqué la puerta pensando que era un posible inversor. Él había trabajado años en un family office de Londres, que tenía algunas inversiones Actec en Israel y me parece en Colombia también. Entonces ya tenía un poco más de track record como inversionista. Había también emprendido, había liderado algunas startups. Y cuando hablamos me dijo, acabo de salir de Family Office, estoy pensando en crear un fondo. Y nada, o sea, había llegado a las mismas conclusiones en términos de que había una oportunidad en Latinoamérica para este sector. Y él ya había hecho algunas inversiones. Y hizo todo el sentido del mundo juntarnos y hacer esto juntos. Como que el timing fue apropiado. Estábamos todos dos coincidiendo en un mismo tipo de futuro en el momento adecuado como para armar un partnership. Exacto. Llegamos y por coincidencia total. Simplemente por él. Ahora, el mundo de food tech, de agtech, es bien chico en Latinoamérica, ¿no? Y todos terminan conociéndose, pero coincidimos en el momento correcto cuando él salía de este family office. No, excelente, buenísimo. Y ahí para tener un poco más este espacio, si bien en episodios pasados hemos hablado un poco de foodtech, agtech, cuéntanos un par de ejemplos de startups que has invertido como para entender el tipo de portafolio que manejas. La empresa del emprendedor peruano es Megabyte, que todos conocen. Hemos tenido a Pedro Neira acá en el pasado también, sí. Ese es un ejemplo que nos costó. Yo sabía que Pedro estaba metido en esto y como que habíamos descartado un poco esa posibilidad porque lo veíamos mucho más. No teníamos tan claro cómo es que la parte digital, la parte tecnológica, influenciaba como ventaja competitiva, que es una pieza clave de nuestra tesis. Tiene que haber alguna ventaja. No podemos invertir. Claro, porque si no ibas a decir, esto es más parece una franquicia de comida y no. Sigue siendo muy operativo, pero si haces doble clic y hablas con Pedro para ver cómo es que estamos usando tecnología para tener ciertas ventajas, está clarísimo que hay algo muy importante. Y para reducir errores, para ser más eficientes, para reducir los segundos que toma cocinar o hacer que la comida llegue a tu casa. Ese es su unfair advantage que tiene y hace que pueda ser más competitivo que el resto de los dark kitchens. Y no todos lo logran, ¿no? Porque si ves, o sea, ese es también un sector donde hay mucha competencia, donde pueden haber muchísimas marcas, pero hay muy pocos que logran armar esa combinación correcta de marcas que puedan compartir una cocina y hacerlo de una manera tan eficiente. De hecho, son una de las estrellas de cualquier sitio de dark kitchens, ¿no? Hay mucha rotación de marcas en ese negocio y creo que Megabyte está muy bien establecido y muy bien reconocido por los que manejan esos dark kitchens porque al final les va bien y han recibido inversión del fundador de Uber, o sea, ahí hay temas muy interesantes y que validan eso. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo más pegado al mundo agro es SafeFruit, que es un venezolano que vive en México, 24 años, muy técnico, científico, que arma como un clúster de enzimas naturales, también tienen unas hormonas que
las aplicas como gas a las frutas y extiende la vida de las frutas. Estas hormonas juegan con los receptores del etileno, que es una hormona que sale de las frutas para comenzar a madurar las frutas. Entonces, si juegas y como que tapas ese receptor, las frutas terminan durando más tiempo, ¿no? Las empresas exportadoras reducen sus gastos de energía porque no tienen que enfriar tanto los camiones o los almacenes. Pueden exportar por barco en vez de avión. Hay muchos beneficios económicos para el exportador y todo un tema ambiental, social de reducir el food waste, que es un problemón. Totalmente. En la industria. Y ahí también un tema más de impacto social, de que a veces llevar comida a ciertas partes del mundo es más complicado porque no hay la cadena de frío que lo permita. También. Acá estás dándole más oportunidad a esas personas. Hay un producto parecido, sintético, que estaba en todos lados, y acaba de vencer la patente. Hay muchas empresas copiando ese sintético, pero ellos tienen la versión natural de esto. Y no hay que cambiar nada a lo largo del proceso, no hay que comprar equipos nuevos. El gas se aplica con los equipos existentes de las cámaras de frío, esas almacenes. Entonces, todas las ventajas del mundo. Y no tiene esa parte negativa que todo el mundo dice, ¿no? Que estás alterando el producto, o sin tener que ir hasta el extremo de, no, genéticamente lo has manipulado. Totalmente natural. Y no tienes que cambiar nada. Entonces, eso funciona. Ellos estuvieron en Shark Tank México hace poco. Y Marcus Dantus dijo algo como que este es el mejor pitch de todos los tiempos en Shark Tank. ¿Levantó o no levantó de ellos? No de los Sharks directamente en el programa, pero salieron reuniones después. Creo que son las mejores, ¿eh? Sí. Yo, o sea, amo esos programas por el hecho de que le han dado mucha vitrina al mundo emprendedor. Claro. Pero las condiciones a veces en las que te quieren poner no son las más adecuadas. Claro. No, yo creo que esos programas son más para marketing, para venderse, para... Los Sharks también saben que tienen un tipo de rol de promover el emprendimiento y lo hacen muy bien, y creo que eso abrió muchas puertas para esta empresa. Exacto. Esas son como las más... Bueno, hay dos ejemplos ahí. Hay una que es menos directamente relacionada al mundo agro o food, que se llama Marco Financial, que es una empresa de un canadiense, un uruguayo, basados en Miami, que hacen financiamiento de exportación. Comenzaron con facturas de exportación, te las financian. Como Latinoamérica es el principal agroexportador al resto del mundo y va a representar el 25% de las exportaciones agropecuarias al resto del mundo a finales de esta década, a nosotros nos interesaba que hubiera una opción de financiamiento rápido, digitalizado y a tasas competitivas para los agroexportadores de Latinoamérica. Claro. Entonces invertimos en ellos, les está yendo recontra bien. Es una fintech que ha prestado más de $100 millones más rápido que cualquier otra fintech en América Latina. Llegó a ese punto más rápido. Con un modelo distinto, quizás a un Nubank, pero igual es un logro importantísimo. Totalmente. Sí. Dos cosas muy curiosas. Una es de que a veces cuando uno piensa, invierten en agro, en food, es como que está la próxima proteína, la próxima barra energética. Claro. No necesariamente. O sea, hay un ecosistema mucho más grande que realmente tiene un impacto. Claro. Y lo otro es que el hecho de tú ser tan especializado en esto, a veces tú me dices tal o tal empresa y es como que nunca he escuchado. Claro, no estás en el rubro. Exacto. Para eso está el rol de estos inversionistas que se han especializado en estas verticales. Es una ventaja. Primero porque te olvidas de otra cosa, te quedas tan enfocado que cualquier cosa que te diga que no es food es bulla. Es bulla y la pones a un lado y te enfocas en esto. Y ahí terminas viendo, creando relaciones con expertos de la industria, porque hablas con los Camposol, hablas con los Damper, y ves si es que las cosas realmente son de valor para estas empresas cuando es un tema B2B. Claro. Tú en parte puedes analizar si hay ese product market fit. Exacto. Y los involucras, ¿sabes? Porque a ellos también les interesa mucho adoptar ciertos temas de innovación y hablas con los expertos de innovación dentro de esas empresas para que prueben, para que conversen. Sí. Hay un pimponeo de ideas, de necesidades. Oye, tengo este dolor de cabeza, nos volteamos a ver qué hay en el deal flow y si es que hay un match. Es mucho de conectar también a la gente antes de que nosotros hagamos la inversión. Si ellos se benefician, excelente, traemos valor al ecosistema, al mercado. Y si vemos que eso nos da cierta información de que sí hay un market fit o si hay interés y esto puede ser realmente de crecimiento exponencial como
qué es lo que necesitamos para invertir. Hacemos esa inversión y continuamos con el value add. Pero nos convertimos como en un conector de la industria y eso nos da muchos beneficios como fondo, ¿no? Claro. Excelente. Bueno, creo que nos ayuda un montón a entender bien digamos, esta vertical en la que estás, el tipo de empresas y me encantaría conversar ahora sobre el tema de cómo es que montamos o cómo es que se estructuran esos fondos como para que el emprendedor también entienda el otro lado. Pero antes de eso vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos para hablar de ese tema. Muy bien. Hola comunidad, si estás buscando levantar capital y aún no sabes cómo hacerlo bien, tengo un curso que te va a enseñar a cómo levantar capital de inversionistas de Venture Capital de habla hispana. CómoLevantarCapital.com te enseñará cómo piensan los VCs, también a cómo preparar un buen flujo de caja y los conceptos fundamentales como SAFE, Data Room, Pitch, entre otros más que van a salir en las reuniones con los inversionistas. Es tu oportunidad y responsabilidad de hacer una buena primera impresión. Por eso, utiliza el código Jaime en CómoLevantarCapital.com y obtendrás 20% de descuento para aprender todo lo que necesitas para que tu próxima reunión con un inversionista sea exitosa. Estamos de vuelta con Gonzalo y un poco lo que me gustaría aprovechar en esta parte es conversar sobre cómo es que funcionan los fondos, cómo es que, y si obviamente lo puedes incluir tu experiencia en el proceso. Creo que es muy valioso para aquellos que están buscando levantar capital, entender de que no es que sean estas personas mágicas que tienen ahí un cheque y tú vas y simplemente te firman. Ellos tienen incentivos, tienen unos objetivos detrás y la manera como se estructuran estos vehículos o los diferentes vehículos que existen pueden ayudarte a tomar mejores decisiones a la hora de acercarse a un fondo como el de ustedes, a un fondo grande, una red de ángeles. Ahí si quieres, ayúdanos a darnos estos conceptos. A ver, hablando de Venture Capital, ¿no? Que es un mundo muy chico y donde hay muy poco capital para muy pocas empresas. Es importante saber eso. Si quieres ir por el camino de Venture Capital, requiere ciertas cosas que quizás no son necesarias para todo tipo de empresas, ¿no? Hay empresas, en el mundo food vemos compañías de marcas, de productos, la hamburguesa de plantas que tiene su marca y no necesariamente es exponencial su crecimiento y que nos tocan la puerta para ir por el camino de Venture Capital. Quizás no es el mejor fit. Claro. Las empresas de Venture Capital por lo general están muy enfocadas en temas de tecnología, de crecimiento exponencial y eso tiene que ver con las altas tasas de fracaso o las pocas de éxito que hay en este mundo de startups y porque se maneja una estrategia de portafolio donde sabes que solo 1/3 de las empresas en las que inviertes va a devolverte el capital original del fondo más los retornos que necesitas. Y el riesgo es tan alto que los inversionistas, de los fondos de Venture Capital invierten en Venture Capital porque les va a generar supuestamente retornos más altos por el riesgo que están tomando. Entonces, nosotros invertimos solo en menos de 2% de las empresas en las que tenemos 7 en el portafolio. Y son como 450, un poco más, que nos han pichado. Claro, se ha evaluado más de 400 y de ahí... 400 de las que hemos tenido reuniones. Claro. Más de las que hemos visto decks y cosas que simplemente hemos descartado. Claro, en este funnel van llegando una serie de oportunidades y vas evaluando cuáles son buenos leads y hasta que inviertes. Sí, lo cierto es que 2% entran en nuestro portafolio, pero no necesariamente significa que solo el 2% son buenas empresas o que no tengan un buen negocio. O sea, de hecho, hay muchas más que vemos que les va muy bien o que tienen un futuro y que creemos que les va a ir muy bien, pero que simplemente no pueden entrar. Y eso se basa más en la estrategia de portafolio que tenemos o del momento en el que estamos en el fondo. Entonces, nuestros nos tienen mucho más que ver con cómo se ve nuestro portafolio. Por ejemplo, nosotros invertimos en startups que trabajan desde el campo, desde la agricultura, hasta el consumidor. Pasando por ingredientes, biotech, todo eso. Hoy día el portafolio, la mayoría de cosas que hemos hecho están más en el downstream, más pegadas al consumidor y menos agro. Pero al final de nuestro periodo de inversión deberíamos tener algo mucho más balanceado. Entonces, si vemos cosas en más pegadas al consumidor, o que se parecen a algo que ya hemos invertido,
por más de que se vea como una buena inversión, no lo podemos hacer porque nuestro portafolio nos obliga a mantener las empresas diversificadas a lo largo de la cadena, ¿no? Y no estar muy expuesto a un modelo de negocio, a una categoría de negocio dentro de este portafolio. Esa vendría a ser un poco entonces tu tesis de inversión. O sea, sí. La manera como inviertes, cómo destinas el recurso que has recibido Exacto. de tus inversionistas. Exacto. Sí, y hablemos de eso. O sea, sí. Nosotros tenemos, ese es el fondo, no somos una red de ángeles, no somos inversionistas ángeles que a veces pueden tomar decisiones rápidas y con su propio dinero. Nosotros manejamos. Y claro, y ellos, en base a cada oportunidad que se presenta, deciden si invierten o no invierten. Exacto. Eso se llama Exacto. un ángel. Ese es un ángel. Sí. ¿No? Maneja su propia plata. Así es. Nosotros tenemos que manejar plata de terceros. Y eso viene con ciertas responsabilidades, viene con cierto peso legal de responsabilidad hacia estos inversionistas. Y de poder cumplir con la tesis y con la estrategia que nos hemos planteado desde un inicio. Todo apuntando a generar los retornos y hacerlo de una manera profesional, con procesos, con un due diligence. Y eso es lo que a veces no queda tan claro también para algunos fundadores. Yo creo que yo he sido más emprendedor que inversionista. He pasado más años como emprendedor que inversionista. Y yo no tuve eso claro cuando hablaba con el fondo. O sea, sabía que había inversionistas que invertían pero pensaba que era un poco más, no sé si arbitraria es la palabra, pero que la decisión dependía más de la persona o de si mi negocio era bueno o no, claro. Y menos de la estrategia o de las limitaciones que podría tener un fondo por temas de tesis, por temas de scope, por la etapa en la que estaban con el mismo fondo. Los fondos por lo general estamos hablando de fondos de 10 años, con un periodo de inversión que puede ir de 2 a 4 años. Okay. Durante ese periodo de inversión es cuando se puede hacer el deployment. O sea, vas destinando el dinero. Exacto. Por decir, en los primeros 2 años inviertes casi más de la mitad y conforme vas avanzando es menos. Los últimos 5 años es más para tratar de ir recuperándola. Exacto. De ayudarlas a agregar valor y de ir asegurándose de que hayan exits. Estos inversionistas en el fondo un poco... ¿Por qué es que deciden vamos a irnos por un fondo y no vamos a hacer ángeles, por ejemplo? ¿Los inversionistas de los fondos? Claro. ¿Que invierten en los fondos? Sí. Yo creo que es que depende. Nosotros hablamos con personas, o sea, con family offices, que también buscan una estrategia de diversificación. También son inversionistas profesionales que invierten en bonos, invierten en acciones, invierten en real estate y dejan un pedazo chico para private equity. Han armado su portafolio y saben de que hay un mix que ellos se sienten cómodos. Exacto. Hay inversiones para preservar el capital y lo tienes un poco para poder incrementarlo y ahí ese cachito cae un poco para Venture Capital. Venture Capital es un pedazo enano de ese mundo de alternativos dentro del cual está private equity, dentro del cual está real estate y todo eso. Pero sí, por lo general hay una parte de eso, o sea, eso está incluido en las estrategias de los family offices. Y hay fondos institucionales que terminan siendo, no sé, bancos de inversión, endowments, en algunos casos no en Perú, pero en otros países, como las AFPs. Así es, las pensiones. Las pensiones. En México ocurre, en Estados Unidos obviamente. Cuando las AFPs deciden invertir en Venture Capital, ahí es cuando el ecosistema local cambia completamente, porque entra un nivel de capital que muy pocos otros fondos podrían aportar, ¿no? Bastante liquidez. Bastante liquidez, exacto. Pero esos son los institucionales y ellos buscan también un tema muy de números, de apostar por el equipo, de apostar por el track record de los managers, y saben del riesgo y son metódicos y disciplinados. Y ahí están los inversionistas que también podrían ser inversionistas ángeles, o algunos estratégicos como corporaciones que están dentro, o corporaciones o ejecutivos que trabajan en nuestro caso en el campo, que tienen algún tipo de trabajo, ¿no? O en alguna corporación relacionada al tema de alimentos, y que invierten más por temas estratégicos porque les gusta tener acceso al deal flow. Nosotros cada mes compartimos con los inversionistas una lista de las empresas con las que hemos hablado, la mayoría de ellos. Se enteran de eventos, hay oportunidades de co-invertir, entonces ponen un ticket relativamente chico en el fondo, pero ahí hacen el cherry picking con las que más les gusta de nuestro fondo. Exacto. ¿No? Y tienen oportunidades de invertir a veces en lo que nos corresponde a nosotros de pro rata para hacer el follow-on en algunas de las compañías de nuestro portafolio.
quizás la pregunta va a ser un poco complicada, pero es para los founders, ¿es importante saber quiénes son los LPs del fondo o basta solamente con saber quiénes son los que administran este fondo? Yo creo que es más quiénes son los que administran el fondo y obviamente entender la tesis. A nosotros nos llegan muchas cosas de gente que ni siquiera ha entrado a la página web a ver que estamos especializados en alimentos. Y vienen con cualquier cosa que no tiene nada que ver con la industria. Obviamente no han hecho, simplemente están mandando un mail masivo. Claro, spam a toda la base de datos que pueden haber levantado de inversionistas. Exacto. Y ya está. Exacto. O nos llegan empresas de alimentos, pero que realmente tienen una marca de alimentos y no tienen un componente de tecnología. Claro. O de Europa, pero que no tienen presencia en Latinoamérica. Claro. Entonces son cosas que tenemos un checklist, son 6 cosas que vemos para el screen si es que entran o no entran al proceso. Entonces es importante saber la tesis y dónde es que invierte el fondo, menos los LPs. Claro, de dónde proviene el dinero. Porque he escuchado estos, no sé si es que es una práctica común, pero al igual como los inversionistas le preguntan a las startups, oye, dime quiénes son tus inversionistas, que ahí creo que tiene mucho más sentido. Sí he escuchado a unos founders que han empezado a decir, ok, pero quiero saber quiénes están poniendo plata en tu fondo. Es muy raro que, es raro que pregunten. Sí. Y si preguntan, es más como para decirles el tipo de... O sea, decir, hay ejecutivos de la industria, eso ayuda. Sí. Decir, hay o no hay institucionales, pero decir con nombre, apellido o el nombre, eso sí no... Es raro. Es muy raro. Sí, de hecho, no sé. Otra de las cosas que me parece curioso es que hay muchos inversionistas en fondos que más bien lo que quieren es mantenerse lo más anónimo posible o low profile, para que la gente no sepa de dónde estoy poniendo mis recursos. Sí, exacto. Sobre todo los family offices que son muy privados, que no necesariamente sabes quiénes son, les gusta mantener low profile total. Y hay un tema de confidencialidad y que no es así, que uno no comparte normalmente quiénes son los LPs del fondo, ¿no? Claro, para eso están los general partners, ¿no? Que vienen a ser ustedes, que son los que gestionan este dinero que ha sido confiado. Sí. Que dicho sea de paso, ustedes también tienen un aporte. O sea, muchos de los GPs tienen que poner un porcentaje también del fondo. Exacto, sí. Entonces, un poco para continuar en esa línea, o sea, la startup, aparte de leer la tesis, conocer un poco qué es lo que le invierte en el fondo, otra manera que muy usual se recomienda es la de, oye, mira en qué han invertido en el pasado, claro. Conéctate con los founders, pregúnteles a ellos. Ese camino es uno que tú recomiendas o es el usual para poder evaluar si es que hay startup fondo. Sí, definitivamente. La mayoría de fondos tienen también en la página una lista de las empresas en las que ha invertido. Y eso creo que es lo que mejor da una sensación de qué tipo de empresas hay. En nuestro caso, por ejemplo, no muchos pensarían que podríamos invertir en una empresa como Marco Financial, que es esta fintech. Pero verla ahí creo que les da una sensación de entender, esa sensación ok, ese es el scope completo, ¿no? y va más allá que food en nuestro caso. Exacto. Otro tema que es muy importante es poder conocer a los fondos y generar ese vínculo antes de que necesites la plata, ¿no? Lo peor que puede pasar es que nos llamen porque están a punto de cerrar o quieren cerrar en una semana la ronda, y por más de que veamos todo bien, el sentido de apuro no funciona para nosotros. Simplemente lo cortamos porque no podemos tomar una decisión así de apurados. Tratamos de que sea lo más ágil posible, pero sí hay que hacer un due diligence, sí hay que idealmente conocerlos antes mucho antes de la ronda y ir viendo cómo evoluciona el camino, ¿no? Especialmente porque no es tu dinero. Tú eres el responsable de después decir, bueno, hice el debido proceso, hice mi due diligence, y no fue es que me pusieron una presión, no quería que se me pasara la oportunidad, y después que me digan, ay, se te pasó el Facebook del Foodtech, ¿no? Claro. Sí, no, de hecho, nosotros invertimos idealmente en seed, post-seed. Sí. Podemos llegar a esa serie A, podemos entrar antes. Otro tema es que nos gusta conocer a los emprendedores antes de que necesiten levantar el capital, antes de que tienen la ronda. Eso de llamarnos una semana antes del cierre, creo que es lo peor, porque por más de que se vea bien la startup y estén entrando otros inversionistas,
no nos gusta, y creo que ningún fondo, tomar decisiones con esa presión de tratar de cerrar en una semana. Nosotros invertimos en las etapas seed, post-seed, podríamos llegar hasta Serie A, podríamos llegar hasta pre-seed, pero idealmente nos gusta conocerlos antes, ¿no? Conocer el pre-seed buscando levantar de arpegio en un seed más o menos, tener ese tiempo de poder ayudarlos, de poder vincularlos con la industria y ver esa evolución durante el tiempo, ese tiempo, ¿no? Claro, no es como un ángel inversionista que puede comer su dinero, decir, ok, invierto porque tengo el feeling, ¿no? O no me quiero pasar el próximo Facebook agrícola, porque tú tienes responsabilidad sobre el dinero de un tercero. Exacto. Y tienes que decirlo, y me le dice el debido proceso, que hace el due diligence. No fue como que un pitch, sino fue una radiografía, fueron varias radiografías que he ido rescatando en el tiempo de mi relación, de cómo le he ido a la empresa, cuáles hitos ha logrado hacer en el tiempo, y por eso es que invertí. Sí. De hecho, una ventaja competitiva de un fondo para poder entrar a los deals más competitivos, porque hay compañías que no tienen ningún problema en cerrar la ronda, y los inversionistas se pelean por entrar a esas rondas. Y una ventaja importante de cualquier fondo es poder tomar una decisión rápida. Exacto. Pero hay que balancear eso, o sea, ya podemos tomar una decisión rápida, pero ya te conozco de antes. Una decisión rápida en el momento que tú me digas, oye, voy a levantar, pero déjanos conocerte. De hecho, he visto founders que ya han tenido pues sus éxitos o fracasos en el pasado, que han planificado mucho mejor su levantamiento de ronda y se contactan con, nuevamente, varios meses de anticipación para empezar a pasar la información. Anda evaluando, mirándonos. Exacto. Y voy a levantar en un periodo de 2 semanas, de tal fecha a tal fecha. Ahí quiero mi sí o no. ¿No? Entonces como que creo que ya tienen mucho más claro cómo es este juego, este baile. Sí, y el tema de comunicación es importantísimo antes de la ronda, durante obviamente, y de ahí después. Una vez que entra el portafolio, las empresas que dejan de comunicarse tan intensamente como habían hecho antes de la ronda, como que caen un poquito en ese sentido, es como que ya levanté, ya no me voy a comunicar tan seguidamente contigo. Eso es lo peor que puedes hacer, ¿no? Mantener esa relación, porque la mayoría de inversionistas van a estar ahí para ayudarte con la siguiente ronda, o directamente haciendo un follow-on, o trayendo a otros inversionistas que participen. Y la comunicación post-ronda también es súper importante con estos updates mensuales, con lo bueno, lo malo, siendo muy transparentes. Eso es importantísimo siempre, ¿no? Así es. De hecho, siempre cuento la misma historia, que he hecho mi correlación del portafolio de Guaira con aquellos que eran más metódicos en enviar sus reportes, y no tenía que ser un reporte sumamente extenso, ¿no? Súper resumido, ejecutivo, pero sí veía que aquellos que tenían esa práctica eran los que le está yendo mejor, ¿no? Y más bien los otros no tenían esa práctica, no sé si era porque no querían compartir mucho esa información, pero al final sí sacó como que esa ligera correlación. De hecho, yo he fallado como emprendedor en ese aspecto. Y no creo que era muy bueno mandando. Y creo que como equipo nos gustaba comunicar lo bueno. Y de repente esperábamos, oye, ahorita hay que meter esta buena noticia, esperamos unos días, no llegaba la buena noticia, se está atrasada. Como que cada 15 manda el update. Pase lo que pase, lo bueno, lo malo. Y si algo pasa el 16, mándalo o aparte o mándalo en el siguiente. Pero no busques esa perfección, porque te va a... Claro, o sea, como que quieres falsear un poco para pintar mejor, como que maquillarlo un poco cuando es tu socio, tu aliado, es el inversionista. Sí, exacto. No falsear, pero es como que quieres tratar de involucrar todas las buenas noticias. Y a veces las cosas avanzan más lentos de lo que quisieras, y quieres balancear un poco de las cosas buenas que tú sabes que tienes o que se vienen, con lo malo o lo difícil que tuviste ese mes pasado, ¿no? El que es un capo con eso es Pedro Negra. Creo que lo hace muy, muy bien. Es increíble, súper disciplinado con la información, y comienza con lo malo, y es muy transparente. Y al final eso ayuda muchísimo, porque si algo malo pasa, tus inversionistas, como tú dices, son tus aliados, y ellos pueden ayudarte a resolver algunos de estos problemas, o pueden ayudarte o prepararse mentalmente para que si te vas a estar en problemas en unos meses porque falta terminar de levantar la ronda, salen y comienzan a hacer llamadas a ayudarte, porque están en el mismo equipo, no son... Y hay gente que lo sabe hacer muy bien, y yo creo que la experiencia de Pedro ya con tantas
Exacto. competirlo, sí. Y es saber qué cosa comunicar, porque tampoco no es llenar de información. Exacto. Creo que es escoger claramente cuáles van a ser las métricas que vas a compartir y esa evolución. Sí. Y saber qué cosa también pedirle a tus inversionistas, ese ask. Una práctica que nosotros hacíamos, o sea, nos pedía un poco nuestro jefe en Guaira que le reportáramos a Global, y era el good, bad and ugly. Exacto. ¿No? Entonces, ¿qué está bien? ¿Qué no está tan bien? ¿Y qué cosa está tan mal que deberíamos empezar a preocuparnos hoy día y no dejar que esa cosa vaya a escalar? Entonces, al final, no hay por qué, no sé, esperar o prolongar cosas, y hay que contarle a los inversionistas porque son tus aliados. Ahora, dentro de este mundo de levantamiento de capital, también hay esta figura del lead investor, ¿no? Este inversionista un poco que te va a apoyar a levantar la ronda. Hay muchos inversionistas que dicen yo no entro hasta que haya un lead investor. O sea, ¿cuál es tu posición sobre eso? ¿Cuáles son tus consejos? Creo que depende en qué etapa estás. Obviamente si estás en una serie A, que ya tienes un price round y todo eso, que ya sí necesitas un lead investor. En una etapa seed, tú podrías levantar distintos saves y tú mismo poner el cap e idealmente que sea un cap, el mismo cap para todos, las mismas condiciones para todos, pero no necesariamente es así. Nosotros no lideramos rondas, nos gusta que haya un lead hasta en la etapa seed, pero no necesariamente tiene que haber para nosotros. Siempre va a depender del valuation, si es que nosotros creemos que lo que propone el lead o el emprendedor hace sentido en términos de la posibilidad de multiplicar esa inversión en el futuro, ¿no? Si puede ser que una empresa esté con un cap o un valuation de 10 y que se multiplique por 5, va a haber un exit en 50 millones, en 50 millones, podría haberlo, pero no es suficiente, ¿no? Si entramos en 5 millones y se puede llegar a 50 y se puede multiplicar por 10, quizás sí hace sentido para nuestro fondo. Hay otros fondos que le dan énfasis al porcentaje de ownership. Para nosotros es más un tema del retorno, claro, múltiplo. Y en este caso, para ti, ¿cuál es el rol que tiene que cumplir un lead investor? O sea, si entra en una etapa semilla, ¿cuál es el objetivo que tiene que tener ahí ese lead investor? Básicamente ser el que negocia finalmente el valuation. Normalmente es el que más se mete a los números, al due diligence. A veces comparte su proceso de due diligence o la información que ha levantado con otros fondos o otros inversionistas. Y eso. Y en tu caso, por ser más un fondo especializado, ¿tú crees que no es tanto tu rol ser el lead, sino más bien ser este aliado que le va a dar todo el conocimiento de industria, las llegadas a poder validar la tecnología? Sí. Yo no sé si el fondo 2, el fondo 3 lleguemos nosotros a liderar, quizás sí. Y ayudaría en algunos casos porque los fondos generalistas buscan a un especialista a veces que lidere por la circunstancia, por el tipo de especialidad. O sea, al revés, más conviene que sea un fondo especialista el que lidera una ronda, o que sea el lead investor, perdón. No sé, yo creo que es un caso por caso, a ver qué conviene, ¿no? Pero hoy nuestra realidad es que no lideramos y que nuestros tickets son relativamente chicos en comparación al resto de la ronda. Entonces, nosotros siempre somos por lo menos uno de los especialistas en términos de industria, de geografía, y hay mucho back and forth con el lead, a veces sé que es un tema muy técnico, pero no hay algo escrito, pues digamos que eso es lo usual. No. Y entonces, justo hemos mencionado el tema de la especialización, ¿no? O sea, se habla mucho de que hay fondos generalistas, enfocados. Si un founder está interesado en levantar una ronda, ¿le conviene tener una mezcla de ambos o hay que irse más, tener solamente especializados? ¿Qué le convendría? Yo diría que una mezcla siempre va a ser mejor. O sea, que haya diversidad en los inversionistas porque te van a poder ayudar de distintas maneras. Para nosotros es un tema de conexiones a la industria. Y así es como entramos. O sea, los generalistas tienden a ser quizás a veces más grandes, tienen una participación más importante, más pesada en la ronda, pero suele ser solo capital y entran por el tamaño del ticket o porque pueden ayudarte a llegar a una siguiente ronda. Nosotros entramos a la ronda competitiva con tickets más chicos o a pesar de tener tickets más chicos, pero porque podemos traer a la mesa contactos con inversionistas generalistas o especializados, pero más importante, los contactos que tenemos dentro de la industria, que potencialmente son nuevos clientes, son invitarlos a eventos especializados, que estén en el panel,
temas de PR, ese tipo de cosas. Claro. Ya como último punto, creo que es la reflexión que a veces no se hacen los founders a la hora que van a tocar la puerta a fondos de Venture Capital, y es si Venture Capital es para ellos, claro, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos ese check de si es que debería tocar la puerta a un private equity, a Venture Capital, Friends and Families, un banco? Porque sí he tenido la oportunidad de conversar con un diferente tipo de emprendedores. Algunos te dicen, o sea, yo estoy buscando ir por este camino, entonces ¿por qué tocas la puerta de Venture Capital si es que ellos buscan otras cosas? Y la analogía que realmente hago, y a ver, no sé si la compartes o la mejoramos, es que si tú estás yendo por el camino, digamos, de self-funding, ¿no? Vas por tu propio sendero que has ido armando. Pero en el momento que tú tomas capital de Venture Capital, te subes a unos rieles y van a exigirte de que vayas a una velocidad mínima, que es bien acelerada, y que puedas continuamente mantener esa velocidad sin descarrilarte. Y no es solo la velocidad, es dilución, porque vas a tener que levantar capital y cada vez más. Es eventualmente vender la empresa, o sea, vas a tener que soltar todo el capital. Claro que podrías ganar mucha plata, pero hay gente que le gusta un tema de lifestyle business y quedarse con eso. Pero es totalmente cierto eso. Y yo creo que lo peor que puede pasar, y lo que veo todo el tiempo, es que cuando le decimos a una empresa no encajas con el scope de arpegio porque falta la parte tecnológica, se ponen a pensar que, bueno, vamos a crear la tecnología. Claro. Entonces, como que para encajar. Claro, el objetivo no es levantar plata de un VC, el objetivo debería ser tu estrategia, y en base a esa estrategia ver qué camino de financiamiento vas a tomar. Venture Capital podría ser un camino, pero te va a poner sobre ese riel que tú describes. Hay gente que quiere financiar el working capital con plata VC, o CAPEX con el tema de VC, que no siempre encaja bien. O sea, hay otros instrumentos, otros mecanismos para financiar ese tipo de cosas. Es cierto que hay menos en Latinoamérica de lo que hay en Europa o en Estados Unidos, donde hay una infraestructura financiera con un abanico de opciones y otros niveles de riesgo que podrían tomar. Creo que falta mucho de eso en Latinoamérica. Pero sí, o sea, yo creo que primero tu estrategia, qué es lo que quieres con ese negocio, a dónde puedes llegar y cómo financiarlo, y no dejarte llevar por la moda o todo lo que está sonando del tema de Venture Capital, y menos cambiar tu estrategia solo para alinearte con un fondo de Venture Capital que no hace sentido. O sea, sí lo he visto en el pasado. Es como que nosotros invertimos en este y el otro. Bueno, pero si es que lo muevo para acá o si no somos B2B, bueno, pero si sacamos una línea que sea B2B, o sea, no es el objetivo cambiar para hacer fit con el fondo. Exacto. Ahora, y con esto, porque se me está pasando una última pregunta, y es, tú has dicho, pues inviertes en Latinoamérica. ¿Cómo están invirtiendo hoy en día los inversionistas en Latinoamérica para poder invertir en cualquier país? ¿Cómo se están estructurando legalmente las empresas de tu rubro? O sea, porque me imagino que no sé si variará mucho si es fintech, agrotech, o la verdad que ya estás viendo que todas están siguiendo un mismo camino. A ver, nosotros invertimos a nivel global, con tal de que la empresa esté activa o tenga algo de participación en América Latina operativamente. Hoy todas las empresas tienen headquarters en Latinoamérica, más Miami, pero todas tienen actividades en América Latina. Nuestro fondo está estructurado en Estados Unidos e invertimos en empresas de Estados Unidos, de Delaware, o Caimán o BVI. Entonces, tenemos founders como de 10 países, sin headquarters en 5 países de Latinoamérica más Miami, pero todos los domicilios legales de las empresas están o en Delaware, todos en Delaware, y una en Caimán. Y es un tema, para nuestro fondo es un tema necesario que tengas eventualmente un C Corp en Delaware, por ejemplo. Podrías tener un LLC si es que fuera SAFEs, pero una vez que esos SAFEs se convierten, es necesario que sea C Corp en cualquiera de estos domicilios. Pero hay un tema, o sea, nosotros
la mayoría de las empresas en las que invertimos están diversificadas en términos de operaciones, que ninguna empresa depende exclusivamente de un país. Okay. Podemos hacer excepciones para México y para Brasil, que tienen mercados inmensos y que puedes tener un unicornio enfocado en Brasil solamente. Y que son suficientemente grandes como para que las cosas funcionen a pesar de tener un gobierno que no sea muy amigable al negocio o una economía post-pandemia que está complicada, ¿no? Claro. Pero no dependemos solo de un Perú o de una Argentina o de un Chile, ¿no? No, súper válido porque en verdad hay ciertos riesgos que como inversionista quieres evitar y un riesgo político, riesgo país, lo puedes minimizar si ese negocio va diversificado y está en varias geografías. Exacto. No, y temas legales. Pasa algo, bueno, vamos al sistema judicial de Delaware. Hay toda una experiencia de abogados que saben lo que están haciendo y con muchos años y mucho precedente en el tema legal para... Ahí se resuelven los problemas. Por más de que los headquarters estén en países como Argentina o Perú o en México, el domicilio legal de las empresas en las que invertimos está en Delaware, en esos sitios. Excelente. Bueno, Gonzalo, eso ha estado súper bueno. Y antes de partir siempre le hago esta pregunta a todos los que pasan por el programa. Y es, si tuvieras una máquina del tiempo que te permitiera enviarle un mensaje a tu versión de hace 10 años, ¿qué le dirías? ¿De hace 10 años? Sí. ¿Qué estaban haciendo hace 10 años? Sí. No, yo creo que yo sería mucho más agresivo con las cosas que he hecho. O sea, he sido muy... A pesar de siempre estar en un mundo de riesgo, porque siempre estaba aprendiendo, creo que hubiera sido más como bold, más firme en algunas decisiones. Pues si vas a tomar ese camino, anda y lánzate y luego vas arreglando las cositas, ¿no? He sido muy preocupado con detalles cuando la cosa era de avanzar más rápido. Eso yo creo que sería... Estamos hablando de hace 10 años, ¿no? Como emprendedor. Sí. Y ahora como Venture Capital, ¿utilizarías eso? ¿Aplica o no aplica para aplica para algunas cosas, pero el mundo de Venture Capital se mueve mucho más lento. Emprendimiento es apagar incendios, avanzar en un programa muy operativo. Venture Capital aquí a veces extraño ese día a día de locura que antes odiaba. El Venture Capital es un proceso súper... Hay mucho que hacer y todo el día estás analizando, ocupado, hay cosas... Se te llena el día, obviamente, pero no son incendios, son como que... pasos muy estructurados, más analíticos. Sí. Claro, pero igual, aplica creo que lo mismo en ciertas maneras. Genial. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Ya saben, si te quieren contactar, ¿cuál es el mejor camino para hacerlo? Creo que a través de la página web de Arpegio pueden aplicar por ahí, contactarnos por ahí. Voy a agregarlo en las notas del episodio para que puedan darle clic y llegar rápidamente. Sí, sería buenísimo. Estamos también lanzando una comunidad online para innovadores dentro de la industria de alimentos. Y hoy día aceptando solo emprendedores, pero más adelante la idea es meter corporaciones, universidades, entidades del gobierno, y que Latinoamérica tenga este espacio de colaboración, que eran cosas que nosotros ayudábamos a hacer, pero que queremos que avance más rápido, ¿no? Que la gente conecte entre ellos sin tener que estar nosotros en el medio. Exacto, no ser intermediador, sino ayudar a crear esta comunidad. Exacto. Arrancas primero con este grupo más nuclear de founders y vas incorporando otros actores del ecosistema. Exacto. Y gente que de repente ni siquiera se alinea con nuestra tesis de inversión, pero que igual son innovadores dentro de la industria y que pueden ayudar a aumentar productividad, a ser más creativos. Excelente. Eso es. Buenazo. Gracias por la... Muchas gracias.